tardes, la hora que estés escuchando este podcast. Bueno, el día de hoy yo les traigo dos temas. Uno de ellos es el despacho de mercancías y el otro es el depósito ante la aduana. Bueno, hoy empezaremos con lo que es el despacho de mercancías. Bueno, es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y mercancías de un territorio nacional que se refiere a la importación. Y a su salida asimismo pues se refiere a la exportación. Para los efectos de esta ley se entiende por despacho el conjunto de entrada y mercancías al territorio nacional. Como les digo, bueno, como les mencioné, es la importación. Entonces, con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente del ordenamiento, pues se debe realizar ante la aduana, pues tienen que hacer las revisiones y todo eso, que relativamente pues esas revisiones las hacen los agentes aduanales, porque pues ese es su trabajo, ¿no? Bueno, en quienes imponen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana por conducto del agente o apoderado aduanal, como les mencioné hace rato, un pedimento de la forma oficial aprobada por la Secretaría en los casos por las mercancías sujetadas a regularizaciones y restricciones no arancelarias, cuyo cumplimiento se demuestra a través de los medios electrónicos y pues en base del pedimento pues es como una factura. Es como cuando vamos al súper o cualquier cosa que pidamos, nos llega una factura. Entonces así más o menos es el pedimento. Bueno, el pedimento el cual es requerido que sea aprobado por la Secretaría debe llevar la firma digital, la cual es proporcionada por el SAT. Así que es muy importante darse de alta en el SAT. Durante la exportación, la factura a la que se recopilan los datos que mediante reglas establezca la Secretaría dando un valor ante la aduana de las mercancías se determine conforme al valor de transición y el valor de dichas mercancías exceda de la cantidad que establezca dichas reglas. Bueno, las personas que tengan a su poder por cualquier título de mercancías de procedencia extranjera que se hubieran introducido al país sin haberse sometido a las formalidades del despacho que la ley aduanera determina, para cualquiera de los regímenes aduaneros o tratándose de aquellas mercancías que hubieran excedido un cierto tiempo, de plazo, tiempo es lo mismo, de retorno de las actividades y las importaciones temporales. Bueno, en este tipo de mercancías sí se pueden regularmente con el pago de las contribuciones. Con el pago de las contribuciones, pues las cuotas compensatorias que correspondan al previo cumplimiento de las demás obligaciones en materia de las regularizaciones y restricciones no arancelarias sin perjuicio de las infracciones y sanciones que procedan cuando las autoridades ya hayan iniciado. Bueno, ahora vamos a hablar, del depósito ante la aduana, que es otro tema que a mí me tocó, que es, mercancías que hubieran excedido un cierto tiempo, de plazo, tiempo es lo mismo, de retorno de las actividades y las importaciones temporales. Bueno, en este tipo de mercancías sí se pueden regularmente con el pago de las contribuciones. Con el pago de las contribuciones, pues las cuotas compensatorias que correspondan al previo cumplimiento de las demás obligaciones en materia de las regularizaciones y restricciones no arancelarias sin perjuicio de las infracciones y sanciones que procedan cuando las autoridades ya hayan iniciado. Bueno, ahora vamos a hablar, del depósito ante la aduana, que es otro tema que a mí me tocó, que es el depósito de la aduana es la definición más habitual que les tengo es que es un almacén destinado a la custodia de la mercancía proveniente del extranjero. Todos sabemos que es un almacén, ¿no? Hemos visto, nada más que esto pues están custodiados, entonces por mercancías extranjeras. Bueno, durante el tiempo que permanezca los productos en estas, pues queda
exenta el pago de impuestos, de muestras y aranceles. Las mercancías quedan en el depósito ante la aduana, en los recintos fiscales o fiscalizados destinados a con el objetivo o con el propósito de ser destinados pues a un régimen aduanero, siempre que se trate de las aduanas de tráfico marítimo, aéreo y pues nada más. En este caso, pues la Secretaría podrá autorizar que el depósito ante la aduana, en donde cuál sería la aduana de tráfico terrestre, que es la más habitual, la que todos hemos, con la que más trabajamos, la que más se adapta con nosotros. Entonces, siendo así, destinarlas en un régimen aduanero. Bueno, tratándose de mercancías radioactivas. Radioactivas, pues son las que son, por decir que las manejan como materias peligrosas, por así decirlo. Entonces, en el caso de radioactivas y explosivas que queden de disposición de ante la aduana en recintos fiscales, como ya se los mencioné, las autoridades aduaneras las entregan de inmediato a las autoridades para que ellos mismos se hagan cargo de esa mercancía, ya que pues es un poco un poco complicado manejarlas porque pues son radioactivas o en cualquier momento pueden explotar y pues hay que tener ciertos cuidados con esa mercancía, ya que pues ya que es muy delicada. Tratamos con una mercancía muy delicada, entonces eso se queda bajo custodio ante pues la ley aduanera. Bueno, ante esta ley pues. Eso le respalda el artículo 26, que en el caso de las mercancías pues hay que tener como más cuidado para que no tiendan a ser corrosivas y pues inflamables y pues evitar accidentes, ¿no? Bueno, eso es todo y pues pasamos con mi tema. Ya terminamos con esto. A continuación les voy a hablar acerca del despacho de mercancías y basado en el capítulo 3 de la ley aduanera, podemos decir que se entiende por despacho al conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento deben de realizar en la aduana las autoridades aduaneras. Es decir, que son las personas, en este caso el despacho va a ser como tal la parte de importar, exportar ciertas mercancías. En este caso pues va a ser en nuestro país, donde nos vamos a desempeñar y así. Las personas que están encargadas de proporcionar todo este proceso son los agentes aduanales, ya que estos se encargan de revisar toda la mercancía y que esté en mejores condiciones. Por otra parte, tenemos que quienes importan o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana por un conducto de agente o apoderado aduanal un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría en los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestra a través de los medios electrónicos. Es decir, que cualquier mercancía, unas tienen más facilidades de que entren a nuestro país, en el caso de cuando lleguemos a importar, son más fáciles de que entren, y otras pues tienen como que más restricciones, como que deben de ser más cuidadosos, más rigurosos. ¿Por qué? Porque pues algunas pueden afectar hasta cierto punto la economía si no son bien, ¿cómo se diría? Si no son bien registradas, por así decirlo, reguladas, exacto. Entonces, pues por eso se debe de cumplir ciertas cosas al momento de importar mercancías en el caso de nuestro país. También tenemos que el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito, de los cuales deben de estar autorizados para ello por las autoridades aduaneras y presentar este servicio en términos de la Ley General de Organización y Actividades Auxiliares. Es decir, estos recintos son los lugares donde, si por alguna razón tuviste algún problema al momento de importaste tu mercancía y te la retuvieron, no es como de que la van a tener ahí en el mero patio y a ver cuándo vienes por ella, no, porque el hacerlo pues hasta cierto punto va a influir en que pues haya
problemas ahí en la aduana, donde estén. Entonces lo que se hace es que estas mercancías se trasladan a estos lugares donde pues van a estar guardados por un cierto tiempo hasta que se liberen, y pues no es gratis como nada en esta vida, entonces tiene un costo, y pues ya esto se va a ir generando conforme al tipo de mercancía que sea, al tipo de lugar a donde lo estés mandando y al tiempo que se genere, que esté ahí. De ahí, ese fue nuestro primer tema. No sé si tengan algo que agregar. ¿Qué crees que pasaría, por ejemplo, cuando con la comida que tiene que ser almacenada y tiene cierto equilibrio de tiempo? Preguntas o no sé, o tienen Por eso los recintos deben de estar, bueno, dependiendo, ¿no? Deben de tener como cumplir con ciertos requerimientos, ya sea pues para el tipo de mercancía que va a llegar. Por ejemplo, se puede tomar como recinto a la bodega de un aeropuerto, donde llega mercancía que puede ser del extranjero, llega pero solo se queda por un periodo de tiempo. Esta no ocupa por ejemplo, pueden ser refrigeradores o contenedores para este tipo de mercancías, pero hay otros que pues, sí van a tener que cumplir con esas cosas, y ya se verá dependiendo de dónde lo vaya a estar. Pues es que de hecho se supone que aparte tienes un límite de tiempo para sacarla, porque si no, pues ya es como ya debes de quedar las sanciones y así. A lo mejor así incluso una ficha donde te digan que ya por que no cumpliste eso, ya no te dejen ahí traer tu producto o algo. Porque funciona, ¿no? Ajá. Sí, o sea, sí tengo dudas en esos casos porque, pues, no sé, hay mercancía, enfocándome en la mercancía perecedera, pues, no sé, a lo mejor hay mercancías o productos que tienen cierto tiempo de vida. Entonces, ¿qué pasa si la mercancía está retenida por más tiempo del que tendría que estar ahí? Porque, pues, se termina ese como lapso del que tiene que estar ahí para poder ponerlo en venta o llegar a donde tiene que llegar. Pues es que de hecho se supone que para eso debes de estar checando tu producto, porque se supone que si está ahí es porque tú lo necesitas, y cómo es que lo vas a dejar, pues a menos que no tengas el dinero ahí, lo dejes perdido, pero ya es como de que algo muy particular que llegas a Es que son hacer. cosas que son imprevistos, ¿no? Son como que a lo mejor uno piensa que la mercancía va bien con todo lo que se necesita para que pueda pasar la aduana, y por cierta cosas del destino te la retienen. Pues yo creo que ya sería como que Según yo algo. son 24 meses, ¿no? Sí. El tiempo límite para Pero no sacar en la muchos mercancía. productos. No, 24 meses, no sé. Sí, son 2 años. Pero en algunos productos, no en todos. Imagínate, vas a tener ahí tus tacos, no sé, 2 años. Cuando se entreguen todos llenos de moho. No, en esos serían ya casos como que muy particulares donde te dan ese tiempo, entonces. Pero habrá que investigar y a lo mejor lo traemos para el siguiente podcast. Y bueno, de ahí pasamos a información que nos va a dar nuestra compañera Keila, y nos va a hablar acerca de los regímenes aduaneros. Bueno, para empezar, tenemos que aclarar la idea de que es un término aduanero. Básicamente son las responsabilidades o obligaciones que contrae una persona o una empresa al momento de importar o exportar una mercancía, y esta pues, se clasifica en diferentes maneras. Primero tenemos la definitiva, que como tal se considera régimen de importación, o en este caso exportación definitiva, la entrada de mercancía de procedencia extranjera con la finalidad de permanecer en el territorio nacional por un tiempo ilimitado. O sea, esto quiere decir que ya no se va a regresar este producto al país de procedencia. Por ejemplo, un claro ejemplo puede ser, no sé, la comida. No es como que traigan la comida, no las quemamos después, como que vomítenla y porque ya lo voy a regresar a mi país. Entonces, hay tipo de mercancías que se quedan aquí y ya no se regresan, por eso es definitiva. Después tenemos la temporal, que es la entrada al país de mercancías extranjeras para permanecer en el tiempo limitado y con la finalidad específica. En este caso, por ejemplo, un ejemplo de ello son las ensambladoras automotrices,
vienen de otro país las partes para que, así por ejemplo en México, una ensambladora la hagan y todo, y ya después se regresa al país de procedencia ya El propósito es que vuelva a salir, ¿no? Sí, sí. Como su nombre lo dice, por algo temporal no se va a quedar así como dice en la segunda. Ajá, porque de hecho lo que, bueno, en sí, pues eso es uno de las, digamos que a lo mejor para empresas muy muy grandes, una de los regímenes más como comunes. ¿Por qué? Porque muchas veces existen empresas que están distribuidas por todo el mundo. Entonces, pues yo creo que también es importante que por eso como que esta parte de marcar cómo va a entrar tu producto, pues está bien. ¿Por qué? Porque digamos que una parte va a entrar aquí a México y después salir a Estados Unidos y después pone que a Japón, o sea, parte de su régimen, ¿no? Entonces el hecho de que exista este régimen hace que hasta cierto punto tenga más facilidades al momento de que entre la mercancía en cada país. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estoy entiendo, cierto límite de tiempo. tanto el límite, pero también las facilidades, porque no va a ser lo mismo que tú estés como, digamos, declarando, por así decirlo, que va a ser definitivo a que esté temporal, porque como que va a ser más rápido el proceso de que va a ser hasta cierto tiempo y así. No sé. Sí, de hecho, tienes que declarar qué tiempo determinado va a estar aquí y ya después posteriormente regresar. Pero solo declaras el tiempo o también, como por ejemplo lo que dijiste tú de las mandadoras, que pues entran piezas, pero se regresa ya mismo. Ya no. ¿También tienes que especificar eso o solamente? Pues yo creo que ahí ya entra en la cuestión de clasificar cómo Sí, va a salir ya tu viene producto. otra clasificación. Aquí nos damos cuenta que sí tienen relación los temas y que sí estamos aprendiendo. No sé. Digo. ¿Qué más querida? Ahora les voy a hablar del depósito fiscal, que es lo que acabamos de los 24 meses. Bueno, es el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera nacional en almacenes generales de depósito. En este régimen se admite proponer la elección del régimen de importación específico y permite a los particulares mantener almacenadas sus mercancías hasta un lapso de 24 meses. Sí, estos depósitos fiscales se ubican en la aduana y se utilizan para almacenar mercancías por un cierto límite de tiempo, como ya habíamos dicho, y pagando los aranceles correspondientes, obviamente. No, pues aquí te van a cobrar hasta por respirar. Sí, porque yo creo que sí, tienen que hacer, porque por ejemplo, hay personas que rentan los almacenes para almacenar cierto tipo de productos, pues lo mismo pasa con la aduana. Estás ocupando un espacio en el cual se tiene que fijar. Y tengo ahorita, ay, perdón. No, bueno, el impuesto, el arancel que se habla es el impuesto general de importación. Y se consigue, este se saca teniendo la fracción arancelaria de nuestro producto. O sea, es parte indispensable, por lo que hasta aquí reiteramos que la ligue es pues lo que nos va a seguir de aquí hasta que nos muramos, porque muramos. Bueno. Muera. Y más. Entonces, pues, nada, o sea, vaya, para dejar claro que precisamente, o sea, los temas tienen relación y pues es importante saber lo que ya les comentamos en capítulos anteriores para relacionarlo con este tipo de situaciones. Pues de hecho, el que existan este tipo de recintos, Sí. este tipo de recintos, pues imagínate cuántos productos por ser mal clasificados no terminan yéndose a uno de estos, pues hasta que te liberen. Pues imagínate cuánto dinero también no se mueve en ese relajo. Pues, casi que sus productos para que no paguen de más. Sí, y por último, el tránsito de mercancías, que básicamente es el movimiento de las mercancías de una aduana a otra, y obviamente protegiendo el producto en todo momento, y pues igual, se tienen que pagar los aranceles correspondientes por el movimiento que se hace de una aduana a otra, porque obviamente generan costos el hecho de transportar esta mercancía. Ok. Pasamos al régimen de elaboración, transformación o reparación en un recinto fiscalizado. Esto ya va más específico a lo que, pues, por ejemplo, dio de ejemplo nuestra compañera Keila, que puede ser pues, la ensambladura de autopartes. Porque pues, este recinto pasa a ser pues,
habilitado para este tipo de procesos, para la reparación, transformación, elaboración de distintos productos. En estos recintos pues, consiste en la introducción de mercancías extranjeras nacionales, otra vez, a dichos recintos para pues, tener una intervención y pues, ser retornadas al extranjero o para ser exportadas efectivamente. Este espacio es administrado únicamente por autoridades aduaneras, en donde se realizan funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga, descarga y fiscalización y despacho aduanero. Las bodegas, es lo que les comentaba, las bodegas de pequeños aeropuertos al interior del país, en donde arriban mercancías del extranjero, son un ejemplo de lo que se puede tomar como recinto fiscal. La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen, pues como ya les comenté, van a estar sujetas al impuesto general de importación y en ningún caso se podrán retirar de este lugar si no es para hacer, ya sea para ser importado o para ser exportado. Sí, continúa. Vaya, sí, las autoridades aduaneras podrán autorizar que dentro de los recintos las mercancías en ellos pueden ser objeto de elaboración. Esto lo tiene que autorizar el dueño del recinto. Que son particulares entonces, Ajá, ¿no? sí. Sí, es lo que yo les decía, que hay personas que rentan esos almacenes El SAT es quien te habilita para hacer Ese tipo de... poseedor de un recinto fiscalizado. Y obviamente tiene que estar en las mejores condiciones porque se va a almacenar mercancía que no es propia. Y también, o sea, no es como de que, ay, tengo un terreno y lo voy a poner para... Hay un terreno que me da, o aquí en el del Tejo, voy a No, tiene que estar en cierta zona, ¿verdad? Y aparte de cumplir ciertos requisitos para que pueda guardar la mercancía que sí, porque no puede guardar cualquier cosa, puede ser como de todo un poco y no. Sí, las condiciones, la ubicación. Ahí también entra lo que es la siguiente modalidad, que es el recinto fiscalizado estratégico. Y pues como su nombre lo dice, y en base a los términos del artículo 14 de esta ley, la ley aduanera, nos dice que las personas que tengan uso o goce de un inmueble dentro o colindante con un recinto fiscalizado o recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores, de tráfico ferroviario o aéreo, podrán solicitar al SAT la habilitación de dicho inmueble para de forma exclusiva para la introducción de mercancía bajo el régimen de recinto fiscalizado. Y la autorización para administrar este lugar. El inmueble habilitado se denominará como recinto fiscalizado estratégico. O sea que digamos que a lo mejor ya se llenó cierto recinto que estaba al lado de la aduana y a lo mejor yo ya vi que se llenó, yo tengo mi terreno, mi bodega, lo que sea. O sea, yo voy a hablar con ellos, voy a quitar mi letra y otro producto que trae y ya. Sí, lo puedes anexar. Y lo administras tú de forma. Pero particular, pero también cumpliendo ciertas. Obviamente, este recinto cuenta con los beneficios y también está sujeto a las mismas regímenes de un recinto fiscalizado pues normal. Obviamente, para proceder con la solicitud de la habilitación de este recinto, pues la persona deberá acreditarse una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, la solvencia económica, la capacidad técnica, administrativa y financiera tanto de él como de sus accionistas, pues para estar al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y pues demás requisitos que le imponga el SAT ya dependiendo de la situación. Esta autorización se otorga por un plazo de 20 años, de hasta 20 años, el cual se podrá prorrogar a solicitud, siempre que la solicitud se presente durante los últimos 2 años de la autorización y se sigan cumpliendo pues, con los requisitos que pues, se nos piden. O sea que si estamos en el año 18, Sí, ya tengo que volver a tramitar para que me den otro DNI. Sí. O bueno, pues dependiendo, porque pues igual obviamente no te van a dar, si tú rentas ese espacio, o sea, y no es como que tú tengas el derecho sobre él completamente, pues no te van a dar una prórroga de 20 años si tienes un contrato de 15 años por ese terreno. No se puede pasar.
Pues ya de ahí pasamos con el artículo 135, el cual nos dice que las mercancías que se introduzcan a este régimen de recinto solo podrán retirarse si son importadas definitivamente, si son de procedencia extranjera, es decir, que pues ya se queden y pasen a ser de mercado nacional, exportarse definitivamente si son de procedencia nacional, es decir, pues precisamente que el producto salga y sea llevado al extranjero, retornar al extranjero en caso de ser de procedencia de fuera, y pues ya básicamente que pues, nos lo dieron, nosotros elaboramos, reparamos, convertimos, como sea, y lo retornamos al extranjero, ya sea por importaciones temporales, por maquilas, por empresas de programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, y ya sea por que pasen al recinto fiscal, ya no sean del fiscal estratégico. Ya cuando se vaya terminando nuestro régimen, nuestro recinto fiscal el recinto fiscal estratégico, porque pues como ya dijimos, es administrado por un particular y pues no es como que todo el tiempo va a estar vigente. Entonces cuando ya se acabe, las mercancías que ahí se encuentren pues, podrán retirarse pues, para todo este tipo de exportaciones o exportaciones, dependiendo del caso, y ya también podrán pues, ser mandadas a otro. Y pasando con el último tema de estos regímenes, está la frontera, la franja fronteriza. Para los efectos de esta ley se considera como franja fronteriza al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, ya sea de norte hacia sur y de sur hacia norte. En caso de la franja fronteriza del norte se consideran los estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y la región parcial de Sonora. La franja fronteriza sur es colindante con Guatemala y los municipios de Caborca, Sonora. No, el sur es Guatemala y Belice. Y fíjate que, bueno, algo muy chistoso es que todos siempre cuando decimos frontera, en automático pensamos que es del norte, pero olvidamos sur. Y también lo quieras o no, pues hay como que hay cosas interesantes por ahí. Entonces, ¿qué pasan en estas franjas? Lo que pasa en estas franjas, pues, por ejemplo, se nos dice en el artículo 140 que la Secretaría establecerá puntos de revisión en los lugares que sean cerca a estas franjas para que los pasajeros y las mercancías procedentes de dichas zonas puedan introducirse al resto del territorio nacional. Esto nos lo había comentado el profesor, de hecho, en una clase, y es que cuando tú vas a la franja fronteriza del sur, puedes conseguir productos a menor precio, sin pagar un tipo de arancel, o sea, porque precisamente... Pero o sea, de hecho decía que hasta tenías que ir, bueno, las personas que te llevaban o algo así, iban a también tu moto, moto acuática o lo que sea hecho por la selva. Porque estás ahí precisamente en esa franja que se permite que tú traigas el producto y no se pague. Pero es ilegal, pero imagínate que tú vas ahí con tu DVD o tu PlayStation y de repente, no sé, sale... Puede ser, a lo mejor son dos regímenes. Pero imagínate que vas tú bien emocionado con tus cosas y al final se te termina cayendo a media selva y que adiós dinero y adiós. El riesgo. Mis ahorros. Tanto que me costó. Exactamente. Casi lo mato. De ahí tenemos un tema, ¿me ayudas? 4.4 personalizaciones de aduanero. Respecto al punto de infracciones y sanciones, tenemos que tener claro que las infracciones que vamos a tener al transportar o exportar o importar mercancías, como punto número 1 sería que si no realizamos la declaración ante la autoridad aduanera y no haber realizado el pago de los impuestos correspondientes,
pues nos explica que existe una violación directa de las leyes aduaneras y fiscales de nuestro país. Al transportar mercancías sin declararlas ante la autoridad aduanera y sin pagar los impuestos de la mercancía, se está evadiendo el cumplimiento de las obligaciones dentro de la aduana que fueron establecidas por el gobierno. Y no solo eso, sino que también puede distorsionar la competencia en el mercado al permitir que los productos evadidos se vendan a precios más bajos que los productos legalmente importados, lo que afecta a los negocios y a los consumidores que sí cumplen con estas regulaciones. Como segundo punto sería que se encuentran sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias y no se cuente con la documentación o permisos necesarios. Aquí hablamos que al intentar transportar mercancías sin la documentación o los permisos necesarios se está poniendo en riesgo el cumplimiento de estas regulaciones establecidas. Esto puede traer consecuencias como la introducción de productos que no cumplen con los estándares de seguridad o calidad que se requieren, lo que podría presentar riesgos para los consumidores o el medio ambiente. Como tercer punto se encuentran los prohibidos o restringidos. Este punto me parece muy importante porque, como se dice, son mercancías que están prohibidas por la seguridad de nuestro país. Ejemplos de estas mercancías podrían ser productos como armas, drogas y pues muchos más, que están prohibidos o restringidos en muchos países, debido a los riesgos que representan intentar transportar estas mercancías sin cumplir con las regulaciones pertinentes. Puede tener consecuencias graves, incluyendo sanciones penales en la clasificación de las mercancías. Con el cuarto punto nos habla de introducir o extraer mercancías de manera oculta o utilizando medios que las hagan pasar por inadvertidas. Aquí se refiere a las prácticas como el contrabando o permitir el paso de una manera ilegal de la mercancía. Esto es grave en la mayoría de los países, ya que intentar introducir o extraer mercancías de manera oculta o utilizando medios que las hagan pasar inadvertidas nos trae muchas consecuencias. Las sanciones que están sujetas a que incumplan lo establecido a la ley aduanera, no son todas, pero una de esas es el procedimiento administrativo en la materia aduanera, PAMA. Dentro de este punto se hace la investigación para determinar si se han infringido las leyes. Si se confirma que se incumplieron las leyes, se imponen sanciones y también puede ser decomisada la mercancía, ya que en estos casos son muy graves, con las acciones legales adicionales. Como segunda sanción existe el embargo precautorio de las mercancías y en los medios que se transportan. Esta medida se toma para que se asegure el cumplimiento de las obligaciones aduaneras mientras se lleva a cabo el proceso de investigación, ya que las mercancías y los medios de transporte pueden ser retenidos temporalmente por las autoridades aduaneras hasta que se resuelva la situación. Esto se hace para que en caso de incumplimiento no oculten las mercancías o se pierdan. En el tercer punto, incluso las mercancías y los medios en los que se transporten pueden pasar a propiedad del fisco federal sin perjuicio de las demás sanciones aplicables. Cuando el caso de incumplimiento o fraude aduanero es muy grave, las mercancías y los medios de transporte pueden ser confiscados por las autoridades aduaneras y pasar a propiedad del fisco federal, lo que significa que el Estado adquiere legalmente estos bienes. Digamos que debido a que existen demasiadas cuestiones que se tienen que regular, porque existen demasiadas situaciones donde nosotros tenemos que importar, exportar algunos productos, pero pues obviamente no va a faltar el listo que pues quiera hacer ahí sus mañas y cositas así, pues sí, como alguien que nos da clases, por cierto. Bueno, digamos que en estas situaciones, al haber este tipo de situaciones tan comunes, pues llega un punto en el que se tienen que catalogar hasta se tienen que catalogar y darles un cierto nombre para que puedan como que ya definirse, entonces van a identificarse, exacto. Y ser Es sancionadas. como lo que nos explicabas acerca de la clase que nos dio el profe Jesús, donde decía que los chinitos eran muy listos para evadir los impuestos, que enviaban, no sé, unos zapatos y que por un lado enviaban los botones, por otro lado los zapatos, así que porque le salía más barato y de esa forma pues se evadían los impuestos. Pues fíjate que sí,
y no realizar el pago de impuestos correspondientes, como alguien que nos dio clases y al final terminó pagando de más. Bueno, en este punto se nos explica que existe una violación directa de las leyes aduaneras fiscales de nuestro país al transportar mercancías sin declararlas ante la autoridad aduanera y sin pagar los impuestos debidos de la mercancía, pues se les dice que están evadiendo y se están incumpliendo pues las obligaciones dentro de la aduana. Es decir, que pues siempre que tú quieras traer algo procedente del extranjero y a México en su mayoría, siempre tienes que pagar impuestos, o sea, como todo. Siempre incluso aquí dentro del país debemos de pagar impuestos y muchas veces el evitarnos este gasto extra, si sale bien, pues ya digan por ahí, ya chingaste, ya tienes tu producto, te salió barato, pero si no, pues terminas pagando el doble o el triple por la sanción que te vayan a imponer. De ahí también tenemos que se encuentran sujetas las regulaciones y restricciones no arancelarias y que no se cuentan con documentación, con la documentación o permisos necesarios, es decir, que a lo mejor no cumpliste bien con tu papeleo, por así decirlo. Por ejemplo, igual puede ser que la mercancía no venga bien embalada, que no tenga los sellos correspondientes, que básicamente esto como que declara que son de calidad y como que está poniendo y pone en riesgo tanto a los consumidores como al medio ambiente. Pues de hecho, fíjate que incluso por eso hay algunos productos que se deben de regular muy bien, por ejemplo en el caso de algunos productos hechos de madera, porque pueden traer como que la plaquita o algo así, y incluso los alimentos, pues imaginan que también son cosas que pueden terminar mal, como pasó con el Sí. Entonces, de hecho, al intentar transportar mercancías y la documentación o los permisos necesarios se está poniendo en riesgo el cumplimiento de las regulaciones establecidas, así que por eso hagan bien su papeleo, verifiquen bien sus productos que están importando o exportando. ¿Por qué? Porque pueden tener consecuencias al introducir ciertos productos, porque ponen en riesgo la seguridad o la calidad. Y voy a Bueno, pasamos al tema 4.5, que son los delitos y sanciones en materia fiscal, con el Código Fiscal de la Federación. Bueno, el delito fiscal es el acto de evadir impuestos o de enriquecerse de las arcas del Estado, ya sea por omisión o falso de información. Bueno, en otras palabras, el delito fiscal no es un error. Es decir, para que estos actos se cometan debe existir la intención de beneficiarse a uno mismo. Debemos entender que es mucho más grave que una infracción fiscal y a diferencia de esta puede tener consecuencias penales, pues la sanción en muchos de sus casos puede ser mayor si se descubre que existe una organización estructurada para la comisión del delito. Bueno, como mencioné anteriormente, estos errores no existen. Es porque nosotros es lo que veíamos, fue algo planeado. De hecho, mira, aquí faltó un cero. No sé, se me pasó algo, ¿no? Pero es que es como lo que veíamos en clase acerca del delito, ¿cómo fuera? Intencionado y no intencionado. En este caso, pues es intencionado porque al final de cuentas su objetivo de esa fuerza se va, pues por ejemplo, impuestos. Ahí entraría, por ejemplo, creo que toda la información viene en el pedimento. Por ejemplo, si nosotros importamos, no sé, 100 botellas y le ponemos que son 98, entonces ahí ya sería dependiendo de la mercancía porque no es lo que dice que estamos importando, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, las autoridades o principales instituciones que se encargan de este tipo de delitos son la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, metido donde siempre, donde quiere, y la Fiscalía General y la Fiscalía General de la República. Bueno, es importante saber que también todos los delitos que se cometan por error, según, entre comillas, siempre van a estar sancionados por el SAT. El SAT es el que impone la sanción. Y pues como
como mencionamos anteriormente, estas sanciones sí pueden llevar a la cárcel, así que tengan mucho cuidado en lo que O quieren. sepan hacerlo bien. Exacto. Por cualquier cosa también se dan cuenta, que es mejor no cometan errores al momento de declarar. Bueno, para esto vamos a mencionar solamente 3 de los delitos más comunes de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, que es 1, el contrabando, que consiste en introducir o extraer mercancías de manera ilegal dentro del país, de acuerdo al artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Las sanciones de este delito van de los 3 meses a los 9 años de prisión. Eso puede ser como armas, drogas, eso, ¿no? O sea, nada más como establecido. Pues son cosas prohibidas que se meten por donde pueden al país. Y será ya lo ilícito, pues De podríamos- manera ilegal, todos debajo de ella. ¿Qué más? La defraudación fiscal, que es la denominación correcta de lo que conocemos como evasión fiscal, consiste en no pagar algún impuesto haciendo uso de engaños o aprovechando errores de la autoridad fiscal, de acuerdo al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, y sus sanciones van de los 3 meses a los 9 años de prisión. Bueno, aquí pues evadir impuestos. Queremos evadir impuestos, lo vemos fácil, a lo mejor no declaramos todo lo que tenemos que declarar y pues ya valimos, porque si se dan cuenta, a la cárcel podemos parar. Y como último tenemos la falsificación de facturas, que no es como tal una falsificación, sino que se trata de documentos que amparan operaciones que no ocurrieron, castiga de 2 a 9 años de prisión, de acuerdo al artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Pues en esta parte pues nos enfocamos más también a la falsificación de documentos. Puede ser como inflar precios también, ¿no? Así como si- Pues imagínate que en tu factura dices que te costó, no sé, 2,000 pesos y en realidad te costó 10. Algo así. Esto, dice sanción, pues son sanciones a aquellos que adquieren o que se presentan, comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Pues que no existen. Bueno, Dulce, gracias, muy buena información. Y por último, como último tema tenemos que, bueno, ya nos dijeron que no, se lo pierden. De todas formas, fue un podcast demasiado interesante. Nos faltó mencionar solamente a que, debido a que existen demasiadas situaciones que ponen en riesgo la integridad o la economía al momento de importar y exportar mercancías, pues se crean organismos como en el caso de BASA, que pues es una organización mundial en la que se busca que este tipo de situaciones se vayan erradicando, entre comillas, porque nunca va a suceder. Y pues, no sé, ¿alguien más tiene algo que decir? Sí, muy bonitamente ese podcast se trató de todo un poco. Sí, y más que nada de los impuestos que tenemos que pagar y lo que Y las sanciones. las sanciones que nos pueden cobrar de caso de robo que no También cómo podemos nosotros introducirlos un poco a este comercio internacional con eso del recinto fiscalizado estratégico, porque pues es algo que cada uno podría emprender y pues ¿por qué no? O sea, vayan a tener como esa intención de ir a más. Bueno, pues al final de cuentas vamos a tomar lo que más nos sirva. Yo solamente les puedo decir, tengan cuidado. Si van a hacer algo, háganlo bien. Si quieren evadir impuestos, háganlo bien. Y si no, pues imagínense, mejor no lo hagan. Pues si no saben, mejor no lo hagan, porque si no, se terminan sancionando. Y pues, hasta la cárcel. Bueno. Ok, bueno, pues yo creo que ya sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Den el like, suscríbanse, comenten, interaccionen porque